Muy buenas noches, estimados telespectadores del país. Estamos aquí en los estudios de Gigavisión, Red Nacional, los estudios en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, para quienes nos siguen no solamente en todo el país, sino también fuera de nuestras fronteras, a través del satélite y a través de las redes sociales. Una señal que, insisto, se genera en Santa Cruz, va para todo el país y vía satélite también para el exterior. Hoy estamos a miércoles 23 de abril, y tengo el gusto de presentarles a ustedes el invitado de esta noche, don Rodrigo Paz Pereira. Es senador de nuestro país, y ahora entra a la cancha, al ruedo, al fragor de la lucha en busca de la candidatura para la presidencia, buscando la presidencia de este país. Don Rodrigo Paz es un invitado, muy singular, porque además lo conocimos mucho más joven, en otras circunstancias que luego se la comentaremos. Don Rodrigo Paz, buenas noches, bienvenido a este espacio que le llamamos, así como estamos, Contra el Tiempo. Contra el Tiempo. Querido Jorge, agradecerte este espacio, agradecer estar contigo, además un admirador de tu historia en la prensa y tu protagonismo de los que ha hecho diferencia en Bolivia. Y agradecido ahora que estamos en un momento muy importante en este bicentenario. No es cualquier elección la que se va a dar en este año, sino es cierre de un ciclo y inicio de uno nuevo, y que estemos acá para poder reflexionar y hablar del país es de agradecer. ¿Cómo pasa el tiempo, no? Sí. Cuando usted habla del periodismo, pasa el tiempo, digo, porque ahí encuentro algunos varones en la calle que me saludan y me dicen: cuando yo era niño, mi mamá, mi papá y yo mirábamos el noticiero, y entonces yo les miro y digo, bueno, sí, bastante tiempo. Bueno, Dios nos ha dado la posibilidad de vivir en esta tarea del periodismo a la que seguimos todavía ejerciendo, y esperamos que tengamos todavía un poco de tiempo más. Lo conocía a don Rodrigo Paz, o sea, no de cerca, junto a su hermano cuando eran jovencitos, y su papá era presidente de este país, el licenciado Jaime Paz Zamora. Pero hoy vemos un hombre como Rodrigo Paz, que ya tiene experiencia legislativa y que en este momento ya está entrando, como decía al principio, al ruedo. ¿Qué lo lleva a Rodrigo Paz pretender entrar al fragor de la lucha electoral con pesos pesados, digamos, que ya largaron hace rato y que están en esta incansable tarea? A ver, yo creo que para hacer lo que haces tú en tu espacio hay que tener un compromiso, hay que tener fe y hay que tener una esperanza de cada día ir evolucionando, y como has dicho bien, con la bendición de Dios, tener vida para cumplir ciertos objetivos. En el caso personal, parte de lo que hacemos es de forma, con valores de fondos muy cristianos, quiero ser muy puntual en eso, conformando una familia, conformando una serie de creencias sobre lo que creo que es importante para Bolivia. Y te decía antes, en un año tan importante como el bicentenario, creo que la renovación y el cambio es un momento muy importante, es un momento trascendental en Bolivia. Y estamos acá para renovar y cambiar la patria, estamos acá para renovar y darle un espacio diferente al país, de qué se puede hacer con este Estado, qué se puede hacer con la economía, cómo podemos tener a los mejores hombres y mujeres en la transformación de las instituciones, los mejores hombres y mujeres en la transformación de nuestra economía, que es una economía que trabaja para el Estado, no es una economía que trabaje para la gente. Entonces,
Son varios los compromisos, pero sobre todo la fe en la familia, la fe en lo que creemos y la fe en poder darle una oportunidad a la patria en este año del Bicentenario y en estas elecciones que son tan importantes, cierre de ciclo y apertura de un nuevo ciclo. Rodrigo Paz Pereira se lanza a la carrera electoral. Quiero pedirle por favor a Control Central, quiero pedirle por favor el video en el cual se hace conocer esa proclamación que se hizo, fue en horas pasadas, con la democracia cristiana. Y luego le voy a preguntar por qué la democracia cristiana. Vamos por favor el video. De la conferencia de dirigentes del PDC, la candidatura de Rodrigo Paz Pereira a la presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. Es un acuerdo para gobernar Bolivia y no para que Bolivia sea gobernado por estos mancagastos de los últimos 20 años que se gastaron 60.000 millones de dólares. Hoy Bolivia levanta sus banderas porque Rodrigo Paz junto al PDC y junto al pueblo boliviano será gobierno el 8 de noviembre para cambiar la patria. Es en un día, carajo, que vamos a cambiar la patria. 8 de noviembre somos presidencia. 8 de noviembre somos presidencia y 9 de noviembre con decretos y normas establecidas para transformar. El 9 de noviembre, una vez asumiendo la presidencia, muere el Estado tranca, muere esta economía estatista, se vuelve la economía de la gente, respetando la propiedad privada, respetando las libertades. Bueno, Rodrigo. Perdón, Jorge, que me ponga en manga y camisa porque yo estoy más cómodo así, haciendo todo el día, así de correteado todo el día, y cuando me pongo saco me pongo en otro formato, así que prefiero estar cómodo contigo que en este espacio para hablarle a todo el país. Pregunto, ha dicho que no va a esperar 100 días para cambiar este país. La gente está esperando un cambio, sí. Lo que está esperando es mejores condiciones, ¿no? Está esperando que mejoren las condiciones de vida y las expectativas del hombre boliviano. Y cuando se habla de cambio, se está hablando de que no haya cola en los surtidores para el combustible, que hayan recursos para comprar medicamentos, que hayan recursos para importar maquinaria para las factorías, que haya lo que sea, pues hasta para comprar zapatos, digamos, ¿no? Pero Rodrigo Paz me sorprendió escucharlo, así que no necesita 100 días, como dice Samuel, 100 días y le agrega, ¿no? Dijo que en un día, y yo pensé, dije, yo creo que luego aparece alguien que va a decir en mediodía. Sí, bueno. Cuénteme. A ver, la diferencia, con todo el respeto a los candidatos de los últimos 30 años, porque son los candidatos de los últimos 30 años. Mira, Samuel, puntualmente, y con todo el respeto, pero Samuel es ex autoridad, o sea, fue ministro hace 32 años con Jaime Paz. Conocer este monstruo que es el Estado tranca, hay que entender que en 100 días te devora. Si tú no tomas determinaciones muy claras, definidas desde el inicio, cómo vas a transformar y vencer a este Estado tranca que no permite que las regiones, que economías como la cruceña, que economías como el resto de los 8 departamentos del país puedan saltar a reactivarse y potenciarse, es no entender que el monstruo te va a devorar en La Paz en 100 días. ¿Y sabes quién lo dijo? Lo dijo Roberto de la Cruz. Y no lo digo por Samuel, lo digo por cualquier otro que le ponga tiempo en el sentido de vamos a tomar las medidas. No, no, no. En este país tienes que llegar el 8 de noviembre, asumo yo la presidencia, el 8 de noviembre saludo a los invitados especiales y el 9 de noviembre estás ya aplicando las normativas. ¿Y nosotros qué estamos diciendo? Que de esos 140.000 millones, estimado Jorge, que hoy día el Estado Central se gasta, 70.000 se irán de forma directa a los departamentos. Directo, con un decreto. Nada, llame usted al ministro, no, nosotros ya vamos a entrar con los decretos establecidos. O sea que no es tan difícil.
No, para nada. No es tan engorroso. Si tú te das cuenta, todos los candidatos a la presidencia lo que están haciendo es llevar adelante propuestas desde el Estado central. No están llevando propuestas desde la instancia del trabajo que se tiene que hacer con las regiones. Entonces, la propuesta nuestra es muy clara. Entramos el 8 de noviembre y el 9 ya está decreto donde de 140.000 millones de bolivianos que hay en el país que se gasta el Estado central, 70.000, 50% se van a ir a las regiones. Con eso tú vas a aperturar los créditos, vas a generar una baja de impositiva, vas a generar una baja en los aranceles, vas a darle al boliviano los instrumentos para que active su economía. El Estado no es locomotora del país, es el boliviano la locomotora. Entonces ponle platita a la gente. 70.000 millones de bolivianos en un día, carajo. Porque el carajo le dan y lo indican en función de darle fuerza a sus 100 días. Saben que en 100 días no se transforma esto si no entras con la decisión de cambiar este estado tranca y a su vez cambiar la economía. Los mejores hombres y mujeres, Jorge, irán para cambiar la institucionalidad, los mejores hombres y mujeres irán para cambiar la economía. En un día, carajo, que quede claro, vamos a mandar los recursos a las regiones, vamos a duplicar los presupuestos cada una de las regiones, pero a su vez aperturando crédito, bajando impuestos, bajando aranceles, le vamos a dar las facilidades para que la economía regional en boliviano se reactive. Déjame una segunda parte. ¿Tú sabías que el año pasado el Banco Central, a valor de 4.200 millones de dólares, le transfirió a las empresas estatales y al gobierno nacional? No lo digo yo, lo dicen sus cifras oficiales. En Bolivia no habían dólares, pero el Banco Central transfiere 4.200 millones de dólares a valor de al Estado central, al gobierno nacional y a sus empresas. Oiga, por un lado te están quitando los dólares del mercado para sus gastos, para sus grupos de poder, para sus empresarios, para sus políticos, y por el otro lado te están sacando los bolivianos de tus regiones también para sus gastos, para sus políticos, como diría Milei, para su casta política y su casta económica. Entonces tienes por un lado 140.000 millones, de los cuales te estoy diciendo hoy día, 50% el primer día, pasamos a las regiones, 70.000, porque policía, porque tienes médicos, porque tienes profesores, porque tienes Fuerzas Armadas, eso es el Estado central que manejas. Un poquito allí. Cierro la idea, perdón. Sí. Entonces, el 50%, 70.000 se irán para las regiones, y de los 4.200 millones de dólares que el año pasado, a valor de dólares, entregaron para las empresas estatales, se corta eso. Y vamos a auditar cada una de esas empresas, y la que funciona, funciona, porque yo no tengo nada contra las empresas estatales, pero lo que no puedo hacer es quitarle comida al boliviano y a la boliviana, sacar los recursos de las regiones, los dólares, y pagar empresas deficitarias estatales que no rinden más que para el gasto del grupo y de la organización política que hoy día nos gobierna. A ver, todos los gobiernos, no importa el color, todos los gobiernos se niegan a entregarle parte del poder, o sea, el poder es de palacio. Y yo hasta ahora, hasta lo que he visto en todo lo vivido, los gobiernos de todos los colores que sean, se niegan a entregar un poco de ese poder que les da la representación y que les da el voto, se niegan a entregar ese poder a las regiones. Distribuir ese poder es mala palabra. Por eso me llama la atención cuando usted dice ahora que al otro día, con un decreto, usted les entregaría poder, porque el dinero es poder. Poder de poder tener mejor salud, mejor educación, mejor seguridad ciudadana, mejor infraestructura. Entonces, me llama poderosamente la atención porque es la primera declaración que escucho a ese nivel. Y para certificarte ¿Qué significa eso para el gobierno central? ¿Con cuánto se quedaría el gobierno central? ¿Podría administrar el gobierno central con lo que le queda? Usted está hablando de que el 50% se iría para las regiones. Correcto. Ahora, y la salud. ¿Cuánto es lo que va para las regiones? Y la educación, ahora? Y las decisiones. Yo vengo de ser alcalde, vengo de conocer este monstruo 21 años, vengo de sufrir persecución del masismo,
mediante procesos judiciales que al final no quedan en nada, pero es para meter miedo, porque no importa la verdad, la prueba es el escándalo, la prueba es la verdad, ni siquiera es la verdad de un hecho. Conozco cómo funciona este Estado tranca y por eso creo, y alguna vez, parafraseando las palabras de mi tío abuelo Víctor Paz, Bolivia se nos muere, si no derrotamos al Estado tranca, Bolivia se nos muere. Este Estado es el cáncer de la capacidad de desarrollar, producir y llegar a un otro nivel del desarrollo nacional. Y en ese sentido, yo no tengo temor porque además, Jorge, parte de la propuesta que vamos a hacer es que yo entro, no solo el 8 de noviembre asumo la presidencia, acuérdense a los cruceños, al resto del país que nos están viendo, porque desde Santa Cruz se hace este programa, vamos a entrar 8, el 9 generamos el presupuesto, mitad para las regiones, 70.000 millones de bolivianos a las regiones. Pero además también vamos a aperturar la Constitución en la reforma, donde la primera medida de este presidente va a ser no reelegirse. Porque vamos a entrar a gobernar, vamos a entrar a transformar este Estado para generar las bases de un Estado moderno y una economía moderna del siglo XXI, y no como se está diseñando hoy día en los debates de campaña, el Estado y la economía del siglo pasado. Tenemos que pensar el siglo XXI. El desarrollo de la economía y de las instituciones estatales tiene que ser del siglo XXI. Entonces, la primera medida es, en el siglo XXI no puede volver a construirse un Estado centralista. Son los departamentos, son las regiones, son las autonomías que van a construir el nuevo Estado nacional y la nueva economía nacional. Nos podemos detener ahí un minuto. O sea, hay una propuesta sobre la mesa. Rodrigo Paz Pereira, presidente, va a devolver a las regiones lo que les corresponde, digamos, el 50%. Bolivianos y dólares. Lo que dicen otros que en 100 días, nosotros en un día. Lo que dicen los otros es, te voy a resolver tus problemas, pero yo voy a ir midiendo. No, lo que dice Rodrigo Paz es que en un día te voy a mandar los bolivianos y los dólares, porque además vamos a liberar las exportaciones, porque además vamos a liberar las importaciones. Mira, Jorge, tú no tienes por qué defender una industria en un país si no existe esa industria. ¿Por qué tenemos que pagar 40-45% en impuestos en vehículos que no se producen en Bolivia? ¿Por qué tenemos que pagar? Parte de la tecnología que tú tienes acá paga más del 40% en impuestos y ninguna de estas cámaras se producen en Bolivia. Así es. ¿Por qué tienes que pagar eso? Y cuando pagas, no solo tienes que pagar, sino tienes que coimear. Tienes que coimear. Yo tengo amigos, si algo estoy orgulloso de estos 3 años, yo me he viajado toda la frontera chilena con Bolivia, me conozco casi todas las entradas ilegales. Pregúntale a cualquiera de los candidatos a la presidencia si conocen las 5 entradas para arriba de Tambo Quemado y las 5 entradas para abajo de Tambo Quemado. Las 5 para arriba de Pisiga y las 5 para abajo de Pisiga. Pregúntale si conocen Ollagüe. Pregúntale si conocen Hito, Cajón, Bolivia, donde sale toda la cocaína de este país y entran los autos chutos. Pregúntale sobre los volcanes que tenemos de frontera con Bolivia y Chile, donde salen todos los migrantes bolivianos indocumentados y entran muchos venezolanos, en su momento entraba mucho venezolano y colombiano. Todo eso yo me lo he recorrido. Por eso cuando yo hablo del contrabando y hablo del comercio, de la economía informal, la he conocido, la he visto, la he recorrido, he visto el polvo, he visto la tierra, he visto por dónde entran y salen en este país, he visto los conflictos donde los autos chutos se agarran a tiros con las Fuerzas Armadas. ¿Por qué cuento toda esta historia? Porque si nosotros cobramos impuestos sobre cosas que no producimos, la gente genera contrabando o informalidad de su comercio y de su negocio. Porque no tienes por qué pagar 30, 35, 40, 45% en impuestos y aranceles sobre cosas que no producimos en Bolivia. Lo que sí producimos en Bolivia, Jorge, hay que defenderlo. Lo que no, Bolivia tiene que ser un gran centro de comercio en Latinoamérica y tenemos que convertir a Santa Cruz, a Oruro, por ejemplo, dar un ejemplo de Santa Cruz, vía el eje central, Oruro y el Alto y La Paz, un gran centro de la vinculación comercial latinoamericana, donde los impuestos, los aranceles están por debajo del 10% y evidentemente el crédito se abre a través del impulso que haremos con esos 70.000 millones de bolivianos, más el corte de dólares a las empresas estatales, esos dólares irán a la población. Resolvemos bolivianos, resolvemos dólares,
abrimos el mercado, bajamos aranceles, bajamos impuestos, empieza a fluir la economía. El tema de la seguridad jurídica. Fundamental. Nadie quiere invertir más, o sea, la gente prefiere guardar su platita porque el sistema se ha vuelto muy extorsivo, ¿no? Y eso lo puede certificar cualquier ciudadano que inicia una actividad formal. La burocracia, el pasar de un escritorio a otro, y si al final no termina aceitando, poniéndole un poquito de mantequita para que funcione, al final muchas tareas se frustran, ¿no? Como dice mi amigo Marco de Sicacica, que tiene unos enormes golpones, dice, engrasando, porque claro, tiene puro camiones, trae el comercio, me dice, Rodrigo, de 5 camiones, declaro 1, porque sé que me van a pedir coima todo el año por ese camión, y 4, con esos genero negocio. Oiga, ponga los 5, tranquilo, entre, usted va a pagar los aranceles más bajos y la aduana va a existir para registrar cosas, no para coimearlo, para que le pida coima, lo extorsione. No para extorsionar. Solo para defender la industria nacional. Eso sí, hay que defender nuestra industria. Y si el día de mañana don Jorge Arias hace tecnología, hace cámaras, yo lo voy a defender como gobierno. Pero mientras no haya quien produzca cámaras o genere una serie de negocios en Bolivia, ¿por qué tengo que pedir impuestos sobre lo que no se produce en Bolivia? Permita que fluya, permita que venga el Brasil, la Argentina, que venga el Perú, que vengan otros países a comprar a nuestro país porque las cosas van a estar baratas. Haga lo que han hecho los países asiáticos. El tema de la seguridad jurídica, que es un tema que obviamente creo que es uno de los temas esenciales si se quiere cambiar de modelo, donde se liberen las fuerzas del mercado para producir, para generar fuentes de trabajo, para exportar, para importar. Hay que cambiar la legislación, hay que cambiar la mentalidad. ¿Cómo espera Rodrigo Paz, presidente, cumplir esa tarea que hasta ahora parece que no ha sido tan fácil porque ha sido difícil? Los empresarios saben lo difícil que es sobrevivir en este momento, y los que han hecho una platita ahora viven agobiados y asustados porque viven amenazados por el peso tributario y por las nuevas medidas que van saliendo cada día. Jorge, si tú diseñas un país donde el Estado es un colaborador de la inversión, es un colaborador del cuentapropista, es un colaborador del emprendedor, del profesional, del transportista, del comerciante, si generas un Estado que está para esas funciones, ¿qué estás mandando como mensaje? La política va a ser secundario a lo que debe ser un Estado al servicio de la gente. En los últimos 20 años, ¿qué ha pasado? La política está por encima del Estado, el Estado es funcional a la política para extorsionar a los que generan economía en el país. La decisión de Rodrigo Paz es ser presidente. Primera decisión, no ser reelecto. Romper con este Estado tranca para que facilite la economía nacional. No es muy poco tiempo, 5 años, para un presidente que quiera cambiar el sistema. Si somos un buen gobierno y cambiamos las estructuras del Estado, el mejor resultado es que los bolivianos no dependan de un caudillo ni un jefazo. Aprendamos la historia, aprendamos la lección. Lo que necesita Rodrigo Paz es ser un buen presidente, y de su organización política salen nuevos liderazgos que vayan recambiando las ideas y puedan dar el ejemplo que en Bolivia puede haber liderazgos y recambio de liderazgos. ¿Cómo puede ser que sigamos con los mismos 6, 7 candidatos de los últimos 20, 30 años? Por favor. O sea, la política tiene que ser dinámica, tiene que activar nuevas ideas. Rodrigo Paz es presidente, 5 años de gobierno, acaba su gestión. ¿Es una buena gestión? Habrán candidatos desde su organización política. Con la misma visión. Con la visión y con una forma moderna. Si Rodrigo Paz se convierte en un caudillo, resulta que volvemos a repetir lo que pasó con Evo Morales. Los presidentes, cuando repiten gestiones, cambian las instituciones, cambian las leyes, empiezan a modificar en torno a la necesidad de que sin él no podemos ser país, sin él no podemos ser viables. Oiga,
La viabilidad de este país son los bolivianos y las bolivianas, y el presidente debe ser el primer servidor público para que el boliviano y la boliviana se supere. Y además por eso, transitorio. pero absolutamente. Después Rodrigo Paz deja de ser presidente al cabo de 5 años, puede seguir siendo un servidor público, puede ser otro servicio, pero nunca más presidente. Para mí el servicio público es un respeto, es digno, si uno cumple con sus funciones, pero este es un Estado que genera del servicio público corrupción, que genera una visión chueca de las cosas, que no genera los servicios y establece unas condiciones donde la salud no cumple sus funciones, la educación no cumple sus funciones y el Estado maltrata una economía donde el 85% de la gente no va a lo formal, se queda en lo informal. Mira, Jorge, yo he estudiado economía y podemos hablar teóricamente de la economía, pero lo que yo entiendo es la economía de la calle. Lo que la gente me habla es de su economía cotidianamente. He viajado a 220 municipios de este país, he dejado de contar a los 220. He viajado más de 230,000 kilómetros, ahí dejé de contar. 3 años conociendo la patria. La economía de la calle hoy día tiene que gobernar porque es coherente. El gobierno dice que está en 7 el dólar, la gente dice que está entre 13 y 14. La gente ha devaluado porque entiende que el justo precio del dólar es 13 o 14. El gobierno habla sobre sustitución de importaciones. La gente le está pidiendo, abrime las exportaciones porque quiero traer divisas, quiero vender al mundo y quiero traer divisas. Todo lo que el gobierno habla, el pueblo piensa todo lo contrario. Tenemos que entender esa economía de la calle más que hablar de la economía teórica de un presidente que no entiende a la calle, no entiende la realidad del país. A propósito de la economía de Rodrigo Paz, no es tan fácil como se diría, pero el problema económico se arregla con dinero y las necesidades para la subsistencia se arreglan también con divisas, porque todo, como decía usted, hasta el tornillo de la cámara lo tenemos que comprar de Estados Unidos. Correcto. La fábrica de galletas necesita comprar sus insumos, sus repuestos, la maquinaria que se ocupa para la producción en el campo, la factoría para el ingenio arrocero, para el ingenio azucarero. O sea, las farmacias necesitan importar medicamentos para... Entonces se necesita. ¿Qué va a hacer Rodrigo Paz para conseguir el dinero que necesita para sobrevivir hasta el momento que este país comience a generar? Voy a copiar una frase de Bukele: si no roban, alcanza. Eso dijo Bukele. Yo comparto ese criterio absoluto. Si no roban, alcanza. Anualmente, en gasolina, en diésel, en hidrocarburos, ¿por qué no facilitan las importaciones del país? Porque son cerca de 1.500 millones de dólares que se va en contrabando, que hace rico a los que generan contrabando y a la corrupción del Estado. 1.500 millones de dólares. Se están matando hoy día los representantes del gobierno nacional por aprobar 100 millones de dólares de crédito japonés. 1.500 millones de dólares. Me parece un absurdo que sigamos pagando eso. Pero después tienes, y te di la cifra, 4.200 millones de dólares a valor de, en dólares, 4.200, el Banco Central le ha dado al gobierno nacional y a las empresas estatales. Corta eso. Estás hablando de cerca de 5.700 millones de dólares. O sea que usted no se desespera por ir al Fondo Monetario Internacional, no se desespera por... alguien habló de traer al país 10.000 millones. Yo te voy a decir algo que va a sonar duro. Y creo que los organismos crediticios internacionales también ponen condiciones, ¿no? Como un banco. Correcto. Son un banco. Usted va y entonces, bueno, le vamos a prestar, pero estas son las condiciones. Va a levantar la subvención, va a hacer esto, aquello. Y a veces son medidas que no se pueden cumplir. Yo le quiero mirar a la gente, creo que esta es mi cámara, ¿no? Sí. Al boliviano y boliviana que me está viendo. Usted va al banco y le dice, oiga, deme 10.000, 20.000 bolivianos para reactivar mi economía familiar. El banco lo mira y le dice, oiga, ¿qué es eso? Póngase en orden. Hay algunos que, repitiendo lo que ocurría en el pasado, quieren ir a prestarse 12.000, 7.000, 5.000 millones de dólares, que usted va a pagar.
cuando hay dólares en Bolivia que el Estado central malgasta en empresas estatales. Y cuando tenemos bolivianos que el Estado central, este Estado tranca, malgasta. Oiga, si no robaran, alcanza. Hay que ponerle orden, ordenar nuestra economía nacional. Y si necesita un crédito, recién pide un crédito. Pero usted no puede ir a un Fondo Monetario Internacional que sabemos bien lo que nos va a decir, ajuste en los más pobres, ajuste en el tema laboral, ajuste acá, ajuste allá, ¿no es cierto? Los de arriba no sufren esas consecuencias, es la base social la que sufre las consecuencias por la incapacidad de entender el modelo económico que tenemos que aplicar en Bolivia. Por eso yo hablo de la economía de la calle, la economía que es más del 85% del país. Oiga, yo no dejo de lado a la economía formal, es que la economía formal está acorralada por un Estado tranca que no hace más que desangrarle en impuestos, desangrarle en coima y corrupción. Y el resto de la economía nacional no quiere participar de este Estado porque no hace más que corromper el sistema. Entonces, creo que hay que acabar con el Estado tranca y la solución no es pidiéndole al Fondo Monetario Internacional más crédito que usted, yo y el resto de nuestros nietos, bisnietos vamos a pagar. Es ordenando la casa y aquellos que se gastan los dólares a través de empresas estatales y se gastan los bolivianos, les vamos a decir, los vamos a auditar, vamos a preguntarle en qué se está llevando usted, por qué ha comprado tecnología extranjera, por qué hay técnicos extranjeros, por qué tenemos que comprar en dólares los repuestos de estas empresas que no nos rinden nada a los bolivianos. Este sector va a tener que dar su ajuste, va a tener que dar examen. Mientras tanto, esa platita y sus dólares, bolivianos y dólares, a la economía nacional, ordenando la economía. Después pensemos en ir a preguntar al exterior si necesitamos un crédito. Pero no puede ser la solución, porque eso es falta de imaginación, y se nota que no han sido, los que piden crédito de esa manera, querido Jorge, se nota que no han sufrido pobreza. Y lo digo con orgullo, porque cuando yo era chico en los exilios, oiga, tener recursito era muy difícil, y cada vez que se prestaba a mi madre o mi padre un recurso, costaba devolver. Resulta que en Bolivia cuesta pagar, la gente paga sus deudas, pero hay unos señores que dicen, no se preocupe, vamos a pedir 12.000 millones de dólares que no van a pagar ellos, vamos a pagar todos los bolivianos. No, señores, pongamos en orden la casa, acabemos con el Estado tranca, reformemos la economía y después, si es necesario, porque hay plata en Bolivia, si no robaran, alcanza la plata para sacar la economía adelante. Quiero pedirle a Control Central que nos prepare, vamos a hacer una breve pausa, pero cuando regresemos quisiera que hablemos sobre el tema tributario. Es otra de las figuras en las que toda la economía formal se queja cada día, porque dice que todo el peso cae sobre la economía formal, o sea, en este país es mucho más fácil ser informal que ser formal, porque el peso tributario le cae sobre la economía legalmente establecida. Pero hay sectores informales, gruesos sectores informales, que me ven ingentes cantidades de dinero que no les llega el peso tributario. Entonces, creo que quería consultarle unas 2 o 3 elementos sobre el tema tributario, pero primero quiero ir a la pausa, si usted me permite. ¿Seguro? Mientras se sirve su cafecito. Le agradezco mucho. Gracias. Vamos a la pausa, por favor, y luego regresamos con este diálogo con don Rodrigo Paz Pereira, senador de nuestro país y ahora alistado como candidato a la presidencia. Gigavisión, red nacional, con calidad tecnológica digital, conectado a nivel nacional y para el mundo. Empresa regulada y fiscalizada por la ATT. Braseiro, el rodicio. Fineza y variedad para el paladar más exigente. Visítanos en el segundo anillo de la Avenida Santa Cruz, número 1261. Reservas y ahora con pedidos para delivery al 354-4010. 354-4000. Braseiro, el rodicio.
Gigavisión, red nacional. Visita nuestro portal web gigavision.tv. Sea el mejor informado. Noticias en vivo. Síguenos por nuestra señal nacional y el mundo. Gigavisión, por nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok y Twitter. Gigavision.tv, de Bolivia para el mundo. Gigavisión, un canal de noticias. Conectado en todos lados, publicando mi estado. Nunca estoy desconectado, internet ilimitado. Por el día, por la noche conectada 4G. No me pierdo contenido, calidad a 100%. Siempre contigo, conectado tú y yo. Siempre tú y yo, cobertura contigo. Empresa regulada y fiscalizada por la ATT. Para estar bien informado, le invitamos a sintonizar Gigavisión. En sus ediciones diarias, 12:30 y 19:30 horas, de lunes a viernes. Y domingos, en su edición central, a las 19:30 horas. Gigavisión, un canal de noticias. El tema impositivo es un tema que también es un tema que está en consulta con los candidatos. Y le pregunto, don Rodrigo Paz, referido a la carga impositiva que tenemos actualmente, hay propuesta de otros candidatos respecto al IVA, de bajar el impuesto al valor agregado del 13 al 10%, hay propuestas de hacer desaparecer el IT, que es el impuesto a las transacciones. Hay otro impuesto, el ITF, que es el impuesto que se le grava cuando usted deposita sus dolaritos. El financiero. Bueno, que los depositaba, ahora nadie deposita, nadie tiene para depositar, digamos. Entonces, al meterlo al banco, le grababan un impuesto y al sacarlo también. Correcto. ¿No? Hay el impuesto a las utilidades específicas, que después de que usted ha tributado todo el año, al final en su estado de resultados, si le quedó algo de ganancia, el 25% es grabado. Hay el otro llamado impuesto a las fortunas, que es un impuesto que ha sido desde reciente creación en esta gestión. Entonces, ¿cómo ve Rodrigo Paz Zamora, Rodrigo Paz Pereira, cómo ve presidente de este país el tema impositivo? Mira, la idea es que esto sea sencillo y permíteme 5, 6, 7 impuestos, 8, póngale 10 impuestos, a todo van a querer meterle impuesto. La gran ventaja, y eso yo lo hablé con un gran amigo y compañero de universidad, Marito Abdo, expresidente del Paraguay, y le digo, Marito, a ver, explícame bien, ¿qué es el secreto paraguayo? Porque es increíble, en los años 90, cuando Bolivia genera el boom de la inversión en los hidrocarburos, y ahí está, y lo tengo que decir con mucho orgullo, don Jaime Paz Zamora, que le toca descubrir con inversión nacional, con YPFB nacional, el gran megacampo de Aguamampampa. Ese es un bloque extraordinario. ¿Dentro de San Alberto está eso? San Alberto es un pozo de ese megacampo, entonces de un bloque, es el megabloque. Le llamaban el boomerang, ¿no? Boomerang era este lado, era más hacia el oriente. Y esta es la zona de Tarija, más bien se traslada del oriente hacia Tarija cuando San Alberto sale con inversión nacional,
se establece un nuevo proceso del gas en Bolivia. ¿Qué le dijo su amigo el presidente de Paraguay? Mario Abdo lo que me dice es, mira Rodrigo, cuando ustedes, claro, estábamos en la tandada, éramos jóvenes en esa época de estudiantes, él ya siendo presidente, me cuenta, cuando Bolivia empieza con el boom del gas, nosotros empezamos en un proceso muy reciente de asincerarnos como economía. ¿Qué éramos como economía los paraguayos? Pero asincerarnos de verdad. Si había contrabandistas, si había empresarios legales, los informales, los formales, nos asinceramos. Y pusimos una línea del 10% a 3 impuestos básicos. Entonces, sobre esos 3 impuestos, pero sobre todo el concepto del 10%. Entonces, pero la idea es asincerarnos. Y aquí vengo otra vez a la economía de la calle, porque has hecho una línea de impuestos que hoy día existen en Bolivia, evidentemente. Yo con este personaje, Marco, que es el señor de los 5 camiones de Sica Sica, hablé la misma lógica de Mario Abdo, el presidente del Paraguay. Marco, ¿hasta qué punto eres capaz tú de asincerarte? Entonces Marco me dijo, ¿qué es asincerarse, Rodrigo? Bueno, yo sé que tú tienes un negocio y mueves muchos millones de bolivianos, pero esos millones de bolivianos no están dentro del sistema financiero, no están dentro del sistema formal. ¿Hasta qué parte de tu negocio podrías legalizar o formalizar? Entonces, ¿qué condiciones me das, Rodrigo? Ya empezamos a hablar. Entonces, Marco, ¿tú necesitas crédito? Sí, porque yo hay cierta mercadería que me tengo que sacar crédito. Me dijo hasta de algunos colombianos que me cobran al 18 o 22%. Mira tú el detalle. Colombianos dando crédito en el altiplano. Sé que acá en el oriente hay colombianos que dan, y cada uno genera su movimiento económico, pero están fuera del sistema financiero. Bueno, ¿qué pasaría si yo te facilito y te doy apertura al sistema crediticio? ¿Con qué condiciones? Me vuelve a preguntar. Bueno, pues, si tú haces comercio, ¿cuál es tu problema? Los aranceles, Rodrigo. A mí, para meter productos que ni siquiera se producen en Bolivia, me cobran unos aranceles muy altos y fuera de ello hay un sistema impositivo en Bolivia que no hace viable que esa mercadería entre en la formalidad. Ya, entonces... Aplasta, ¿no? ¿Perdón? Aplasta. Claro, bastante. asusta. Me dice, y él me dio un detalle extraordinario. Rodrigo, si tú me cobras impuestos 10, yo no te voy a poder pagar 10. Pero si me cobras 1, 2 o 3, o sea, en vez de pagarte 10, te voy a pagar 3, te puedo pagar 3. Y le digo a don Marco, ¿y qué pasa si de esos 10 pagas 3 y esa platita se queda en Sica Sica? No, mejor todavía, porque yo quiero que mi platita rinda en mi región. Entonces, ¿cuáles son las ideas centrales? Uno, de que te voy a facilitar el tema crediticio, porque te voy a poner unos intereses factibles que no tengas que escaparte a buscar en otros espacios ilegales. Pero tienes que asincerarte. Para eso te voy a bajar tus impuestos, te voy a bajar todo el tema aranceles. Don Marco estaba dispuesto, en ese momento hablando, de asincerar su negocio entre un 30 a un 40%. Si tenía facilidad de crédito, si podía con sus bienes hipotecar, pero me dio otro detalle más. Si podría mandar a sus hijos a estudiar al exterior, porque en el exterior, por ejemplo, él quiere que sus hijos se superen, creen que en Bolivia la educación no está a buen nivel, le piden cuentas, claro, solvencia financiera, ¿no es cierto? Entonces, don Marco me estaba dando la solución. Oye, ¿me facilitas platita, Rodrigo, con intereses bajos? Los impuestos que tengo que pagar voy a pagar bajo el 10%, y si me permites, la aduana no me extorsiona y fluye el comercio, yo estoy dispuesto a sincerarme. El 85% de la economía, estimado Jorge, justamente por todos los impuestos que has nombrado, no se quiere vincular al sistema estatal. Entonces, dentro del programa del 50-50, y perdón que me haya extendido, pero dentro del programa 50-50, yo Estado voy a poner un tope y un mínimo. Y tu municipio te vas a encargar, tu departamento te vas a encargar, porque yo quiero que te vaya bien a vos municipio, porque yo quiero que te vaya bien a vos departamento. Vamos a generar un equilibrio, estimado Jorge, del 50-50, para que tu municipio cobres la parte impositiva,
como me dice don Marco, en vez de pagar 10, vas a pagar 2, vas a pagar 3, pero con eso que pagues se queda esos recursos en tu región. Entonces, ¿vas a pagar menos? Sí, pero lo que pagas va a ser para tu región. ¿Vas a tener aranceles por debajo del 10%? Sí. Esos aranceles se van a quedar, está claro, para repartir después el 50-50. Entonces, los márgenes que estamos pensando, estimado Jorge, es del 7 al 10. En todo el tema impositivo, vinculado a las regiones. Las regiones serán parte de los que generen estos cobros bajos y que además se quede en la región. No le vas a pagar el impuesto al Estado central, le vas a pagar a la región. O sea, tú pagas cruceño a tu región, tú pagas tarijeño a tu región. ¿Tú sabes cuánto mueve el tema vitivinícola, uvas, vinos, inganis en bodegas en Tarija? Cerca de 120 millones de dólares al año entre las bodegas. Los impuestos de esas bodegas no se quedan en Tarija, se van al gobierno central. Oiga, voy a bajar para que las bodegas no se están acogatadas con el crédito, le voy a abrir crédito, le bajo impuesto, además le permito la liberación de exportaciones, voy a proteger esa industria nacional y que crezcan. Y que los impuestos que paguen se queden en sus regiones. Eso es fundamental, que reinvertamos en nuestras regiones y que no sintamos de que trabajamos para que nuestros esfuerzos se vayan para un Estado tranca, un Estado central. El tema justicia. ¿Qué hace el presidente Rodrigo Paz Pereira? Mire, si el señor Belcé, que ha dicho que no va a correr para ningún cargo, el expresidente Belcé, que no va a correr para ningún cargo político, cumple su palabra, yo siendo presidente, el primer día, sabiendo que he ganado el 17 de agosto, 17 de agosto son las elecciones, sé que he ganado en primera vuelta, lo llamo de inmediato y le digo, señor Belcé, usted y los mejores juristas bolivianos, más una solicitud que haremos a nivel internacional, que vengan los mejores que podamos traer a nivel internacional, la reforma de la justicia estará a nombre de los mejores hombres y mujeres de la patria. Las reformas institucionales serán a nombre de los mejores hombres y mujeres de la patria. Las reformas de la economía estarán los mejores hombres y mujeres de la patria. Rodrigo no tiene por qué saber de todas las instituciones, Rodrigo no tiene por qué saber de todo el concepto de las variables de la economía. Rodrigo tiene que juntar a los mejores hombres y mujeres de la patria para que hagan las grandes reformas. ¿Y Rodrigo qué hará? Poner en 5 años en orden este país y, como te dije, no reelección, porque esos mejores hombres y mujeres de la patria en lo institucional, en la economía, tienen que tener garantías que Rodrigo nunca será tentado por ir a una vía de reelección y la política esté por encima de los grandes cambios que hay que hacer en las instituciones y en la economía de la patria. Eso debe ser un mínimo de garantía para que la gente sepa que se va a cambiar el destino del país. Cada región en el país tiene su propio potencial. Correcto. Potosí, por ejemplo, tiene su potencial minero, tiene su potencial turístico, que no se lo explota, como no hay una política de Estado para explotar la llamada industria sin chimeneas, ya que nos va tan mal en otras cosas. Chuquisaca tiene su potencial también, turístico y agroindustrial, muy intensivo. Oruro tiene el propio, La Paz tiene el propio, El Alto, siendo parte del mismo departamento, así como el Beni, Santa Cruz, pero nos detenemos, por ejemplo, a ver que a veces la política es un poco mezquina, no un poco, sino mucho, muy mezquina. Muy mezquina. Y algo que contaba un entrevistado aquí en ese mismo asiento donde está usted, don Mario Cronenberg del MAS, y comentaba él que, como dice usted, sincerándose, que el entonces presidente Evo Morales le había dicho, vamos a hacer el hub en Birubiru, vamos a hacer Puerto Bush, vamos a finalmente a concluir Mutún y vamos a despegar. Pero después no lo hizo. Y entonces un día dice que él le pregunta y le dice, presidente, ¿por qué no? Porque usted me dijo que iba a hacer el hub en Birubiru, me dijo que iba a hacer Puerto Bush, me dijo que iba a hacer Mutún. ¿Por qué no lo hizo? Porque hablé con mis colaboradores, con mis asesores, y ellos me hicieron ver que si hacía estos proyectos en el
departamento de Santa Cruz, iba a potenciar a los Cambas. Correcto. Y si los potenciaba a los Cambas, ellos mismos me iban a tumbar. Entonces me pongo a pensar, bueno, lo ha dicho Mario Crone, por eso lo estoy repitiendo. Entonces, ¿hasta ese grado llega la mezquindad de la política? Es que se malentiende la política. La política es un servicio. Yo no comparto con aquellos que es el arte de lo posible, no. Lo posible tiene que tener unos límites porque por eso construimos institucionalidad, por eso construimos normas de convivencia, por eso generamos sistemas judiciales que están en crisis hoy día. La democracia que tú tienes es igual a la justicia que tú tienes. Mala justicia, mala democracia. Hoy día tenemos muy mala justicia y por ende tenemos muy mala democracia. Dudamos de todo, dudamos de la institucionalidad. Sabemos que en el momento que llegamos a una institución pública nos van a pedir plata, nos van a maltratar, nos van a hacer fila, porque el Estado es la expresión del tipo de democracia que estamos teniendo en Bolivia. Esto no es lo que se soñó en su momento cuando se construía la democracia, se soñaba otro país. Entonces, ahí viene, qué difícil es titular para los presidentes irse. No saben irse. O sea, no entienden la democracia, no saben irse. Qué difícil son para los presidentes de Bolivia, los liderazgos presidenciales de Bolivia, irse. Tenemos que entender que somos presidentes y nos tenemos que ir. Por eso Evo dio su respuesta y Andrónico el otro día dio una señal extraordinaria. Tenemos que ganar los masistas porque si no nos van a llevar a la cárcel. Palabras textuales de Andrónico. ¿Qué está asumiendo? De que ha habido un daño extraordinario. 60.000 millones de dólares se fueron del gas, querido Jorge. 40.000 millones de dólares es la deuda externa e interna del país. Y en los últimos 6, 7 años, 14.000 millones de dólares. Esto es doloroso. Del Banco Central han sido gastados. Si tú sumas eso, son 114.000 millones de dólares. 114.000 millones de dólares. Andrónico tiene razón. Si no gana el MAS, se van a ir a la cárcel. Se van a ir a la cárcel. ¿Cómo le puedes haber robado a un país 114.000 millones de dólares? Pero esto es una locura. Y hay que auditar todos esos procesos, no para vivir en el pasado y persiguiendo el pasado como han hecho señores, porque es necesario rectificar, transformar las instituciones del Estado para que esto no vuelva a ocurrir, para que la economía esté al servicio de la gente y no al servicio del presidente, que en función de su cálculo político no hizo el mutum, en función de su cálculo político no permitió que Santa Cruz se desarrollara como debería desarrollarse, o Oruro, o Potosí, o diferentes regiones del país. Hombre, yo no le tengo miedo a los ricos del país, es más, yo felicito a los que hacen riqueza en Bolivia. Que paguen, que contribuyan, y si quieren hacer política tienen todo el derecho, son bolivianos como cualquier otro. Lo que sí tenemos que hacer es un sistema equitativo que produzca, que genere riqueza, que sea capaz de que esa riqueza se reinvierta en el país y que cada boliviano y boliviana que quiera desarrollarse en este país no le tenga temor ni al Estado ni a la economía, que pueda crecer y contribuir a la patria. Creo que todos quieren eso en Bolivia. A propósito de lo que decía de la democracia que está a gatas, que tenemos una democracia en duda, con muchas dudas, con mucha desconfianza. Hoy volvió a reunirse el presidente del Tribunal Supremo Electoral, el doctor Hassan Teufel, con el Tribunal Constitucional y da la impresión de que hay mucho temor de parte del Tribunal Supremo Electoral de que pueda suceder en algún momento alguno de los pasajes que se registraron en el desarrollo de la elección judicial, que terminó al final siendo una elección coja, ¿no? Una elección donde parcial, digamos, ¿no? Usando el término. ¿Cómo ve usted qué mensaje le da esa reunión donde se ve que el presidente del Tribunal Supremo está no solo preocupado, sino un poco, diríamos, desesperado por asegurar que el Tribunal Constitucional respete el principio de preclusión que ha sido el factor que se violentó y que el resultado fueron unas elecciones judiciales judiciales parciales? judiciales
y don Jorge, y el censo, no se olviden. Yo fui el primer parlamentario senador que fue a visitarlo al anterior presidente, presidente del Comité Cívico, dos presidentes, Rómulo Calvo. Lo fui a visitar para hacerle una denuncia sobre el tema censal, lo fui a visitar para hacerle una denuncia sobre la ley que se venía para investigar la propiedad privada, si no me equivoco era la 1386. Le hice una descripción de 3, 4 leyes que el gobierno de Arce estaba llevando para controlar la economía nacional. Postergaron censos, postergaron judiciales y quedó a medias las judiciales. Ahora, yo quiero rescatar, porque siempre hay luz y ojalá tenga la fortaleza de que el Estado tranca no lo cambie. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia ha hecho una declaración muy puntual. El TCP podrá interpretar la Constitución, pero nosotros manejamos la justicia, y si el TCP va en contra de un valor sagrado que es la democracia, no respetando la preclusión, básicamente dijo eso, la justicia desde el tribunal se aplicará a aquel boliviano que violente los derechos constitucionales, los derechos democráticos de los bolivianos. Esa declaración del Tribunal Supremo de Justicia es una declaración precisa, y espero el presidente, un cruceño, que pueda tener la fortaleza junto a la institucionalidad para hacer respetar, porque eso es una señal importante, primera vez que se da en los últimos 10 años, 15 años. Lo escuché hoy al doctor Romer Saucedo. Saucedo. ¿No? Y no lo pude evitar. Dije, es la primera vez que escucho que un presidente, cabeza del Poder Judicial, del Tribunal Supremo, se haya expresado en esos términos, que haya utilizado su condición con tanto vigor, con tanta firmeza, porque además no solo eso, ha advertido con procesos penales a los que se atrevan a atentar contra los principios que están protegidos además por nuestra Constitución. Yo creo que esa declaración, si es a Yo nombre... dije, cuidado que estemos alucinando, dije, porque claro, esto es pero, alucinar. don Jorge, Jorge, estimado, si esa declaración es parte del grupo colegiado de ese Tribunal Supremo de Justicia, ese es un valor y es una condición fundamental para nuestra democracia. Quiere decir que vamos en buena dirección. Bueno, por lo menos... Vamos corrigiendo. Por lo menos, a coincidencia con Rodrigo Paz y con muchos otros bolivianos, esas son las acciones que hay que tener contra este Estado tranca. Porque el Estado tranca es centralista y el centralismo manejó los últimos 20 años. No digo que no haya ocurrido en el pasado, pero estos 20 últimos años. Oye, yo he estado 20 años como parte de una oposición al masismo. Me ha tocado la parte más dura. A mí no me han perdonado juicios, a mí no me han dicho venga y perdónenle los juicios a Rodrigo, no nada. Más de 16 procesos. A propósito, tenía sus cuentas congeladas. No. ¿Ya se las liberaron? No, ¿qué me van a liberar a mí? ¿Qué me van a liberar a mí? O sea, por favor, o sea, si me honran con mi salario público, me honran que tengan ese sentido de persecución, porque yo conozco, lo mío es pequeño a la injusticia que vive todo este país. Lo mío no es nada con comparación a lo que acontece. Lo que le hicieron a Camacho, golpe 1, golpe 2, golpe 3, golpe 4, a mí me han hecho con casos de obras que buscan y dicen, oiga, daño financiero. El IDIF, ¿cómo es? El Instituto de Investigación Forense o Financiera, sale y dice, no hay daño económico. Oiga, no hay daño económico, ¿qué hacemos? Oiga, el color no nos gusta, no, la pintura no es buena. No nos gusta la pintura, porque por pintura no te pueden meter en proceso. No, la ubicación de la obra no es la adecuada. Te hacen proceso 1, proceso 2, proceso 3, proceso 4. Así van continuando las cosas y van subdividiendo los casos. Pero yo no soy el único. Las extorsiones que hace la justicia en este país, Jorge, las extorsiones. Les encanta meter proceso a los ricos. Y la gente, claro, dice, mira, le está metiendo proceso rico, el rico se va a salvar. Sí, se va a salvar porque le extorsionan, más allá si es culpable o no. La extorsión es parte del proceso judicial. Eso tiene que cambiar. Las mujeres, porque olvídese de la gente rica, la violencia intrafamiliar, que yo he visto en Tarija, hemos hecho un cuerpo colegiado de abogados para defender a las mujeres, para defender el concepto de la familia.
Y la violencia intrafamiliar puede venir de un lado o del otro. Mayoritariamente, desgraciadamente, viene, no debería haber esto, no debería ocurrir en un país medianamente civilizado, pero viene del hombre hacia la mujer. Desgraciadamente, eso es lo que ocurre. No debería ocurrir de a ninguno de los dos lados. Hemos hecho un cuerpo colegiado para defender causas, ya sea de la mujer o del hombre, dependiendo de dónde viene la violencia. Oye, el 0.13% que llega, o sea, del 100% del al sistema judicial cuando asistíamos para resolver problemas de pareja, 0.13% era con resolución del problema. Era con resolución. O sea, la justicia en este país solo atiende donde puede sacar plata. Al pobre, a esa pareja que está en un problema, eso no importa. Claro, eso no importa, ¿por qué plata le va a sacar al pobre? O sea, el que robó una gallina por hambre, a ese lo atiende, dice, bueno, le sacaremos 100 pesos que le saque antes de la fiscalía, y lo mete un tiempo ahí en la cárcel. La extorsión en la cárcel, eso es extraordinario. Pero cuando encuentran a unos ricos, o una pareja, un divorcio de ricos, ahí sacan plata. Ahí se atienden los procesos. Entonces, este sistema judicial hay que transformarlo. Por eso la señal de esta... Yo sé que eso no resuelve todos los problemas, pero es una señal de esperanza. Claro, ese mensaje del presidente del Tribunal Supremo de Justicia nos ha dejado descolocados, diríamos. Y si a esa justicia le pones los mejores juristas de Bolivia y aquellos de orden internacional, para que conjuntamente reformen la justicia en los siguientes 5 años, con respaldo pleno del presidente, porque el presidente no va a tener temor al cambio institucional y de las normas, porque no se va a quedar 10, 15 años, porque sabe que se tiene que ir en 5, y va a apoyar a ese proceso de reforma judicial, a ese proceso de las reformas de las instituciones del Estado, de la economía nacional. Oiga, es un cambio fundamental, vital. Pregunta corta, breve. ¿Cómo va a financiar su campaña, Rodrigo Paz? Mire, financiar es difícil, pero con espacios como el suyo, donde le puedo hablar al país de esta manera, ya es un gran alivio. Claro, 0 pesos, gratuito. Oiga, le agradezco, don Jorge, porque esto usted sabe que cuesta. Y aquí yo puedo agradecer a don Jorge, estimado Jorge, que me dé un espacio para hablarle franco, de forma abierta, sincera y con la pasión que uno siente por la patria. Por eso le vamos a meter mano dura. 8 presidente, 9 de noviembre, 50-50. Un día, carajo. Nada de 100 días. Un día, carajo. O sea que los 100 días pueden ser lapidarios. El país no aguanta 100 días. Lo dijo, pero sí ya está aguantando 20 años. Imagínate, todavía nos quedan 100 días, 110, 112 días para llegar al 17 de agosto. De ahí te quedan casi 70 días para llegar... Para la transmisión de mando. Para el 8-9. ¿No es cierto? Y de ahí te están pidiendo 100 días más, o sea que para febrero o marzo del próximo año, recién, pero claro, cuando tú tienes tu vida tranquila y resuelta, puedes pedir 100, 200 días, pero la gente que necesita hoy transformar, por eso yo les digo, un día, carajo, nada de 100, un día. Control Central, por favor, quiero que me preparen las imágenes. Se nos fue el tiempo. Agradecido. Una conversa muy amena con un buen café. Quiero verlas, por favor, vaya mandándome las imágenes, Control Central. Y quiero ver su primera impresión. ¿Qué le dice esa imagen en pantalla? Adelante, por favor. ¿La personal? ¿La primera impresión? Sí. Un buen tipo. Papá. Más allá del padre, es un buen hombre. El otro día, en su cumpleaños, no pidió la típica de feliz cumpleaños, ni en inglés ni en castellano. Pidió algo que en Tarija amamos mucho, la Pascua Florida. Y eso es muy chapaco. Y a sus 86 años dijo algo extraordinario. Yo tuve un grave problema. Tuve una juventud muy, muy larga, muy extensa. Y recién la acabo de culminar a mis 80 años. Ahora estoy en la etapa de la madurez. Espero que me dure tanto como mi juventud, dice el hombre. Sí, conocimos a don Jaime Paz en su gobierno, y una de las cosas que me queda muy, muy fresca en la memoria de Jaime Paz, presidente, fue que
nunca persiguió a sus opositores, ¿no? Creo que tenía opositores crueles, entre los que estaba el mismo Goni Sánchez y compañía, y los llamó al Palacio de a Gobierno, consensos, acuerdos. y sacaron ahí acuerdos, hicieron la mejor, en ese tiempo, corte electoral que No yo había corte hubiese electoral. conocido. No había corte electoral. Formaron, Se creó a la partir Corte del Electoral, consenso. se creó el Tribunal Constitucional, que era para preservar derechos, no para lo que se está haciendo ahora. Se creó el Defensor del Pueblo, que era para crear la defensa del pueblo ante el Estado, no que sea un servil ese defensor del Estado. Se creó las autonomías, el proceso que después fue la participación popular. Se creó todo el proceso de la reforma educativa. Oiga, fueron 10 puntos de acuerdos extraordinarios. Claro, lo que quiero significar es que había la capacidad de Consensuar, acordar. de concertar, ¿no? De concertación. Y digo que a partir de allí se logró la conformación de la mejor corte electoral que hemos tenido, me atrevo a decir hasta este momento, a la cabeza del doctor Huáscar Cajías, un hombre excelente, Intachable. plomada, raro diríamos, ¿no? Por estos tiempos, pero excelente. Bueno, solo como, por favor, control central, Carlitos, por favor, ¿qué le dice esta imagen? Bueno, expresidente por sucesión. En lo personal he tenido muy buenos diálogos con el expresidente Carlos Mesa. Usted ha sido senador por Comunidad Ciudadana. Con Primero la Gente, la organización que yo represento en acuerdo. En alianza. Y yo porque es verdad, y a él le consta que es verdad, yo le dije que en función de su decisión democrática podía haber una transición hacia una renovación de la política. No tomó esa decisión, tomó otra que se la respeta, pero creo que la generación de jóvenes que fueron parte de una renovación parlamentaria, que hoy día está dispersa entre diferentes grupos políticos, podría haber sido la renovación de un bloque de cambio para el país. Y esa oportunidad la tuvo el expresidente Mesa y creo que no se dio, no sé si por falta de lectura, pero sí se lo dije y hoy día lo dejo en constancia en este programa. Siguiente, por favor. Es parte del bloque de los 80 y los 90, ¿no? Con todo el respeto, porque además hay una buena relación con el alcalde de Cochabamba, pero no es la expresión del siglo XXI. Siguiente, por favor. También, don Tuto, 80-90 y en lo personal una buena relación, además hemos jugado fútbol, un apasionado del fútbol igual que yo. Él fue presidente por sucesión, ¿no? Él nunca ganó una elección. Él fue presidente por sucesión. Ninguno de los candidatos que están ahora, que son ya 20, 30 años de candidaturas, han sido presidentes electos o han ganado una elección, ¿no? Porque Samuel fue candidato a la vicepresidencia con Jaime Paz y con Yanine. Con Jaime Paz en las épocas, hace 30, 32 años, y después con Yanine. Me acabo de acordar de eso, no lo tenía presente. Lo último, lo de Yanine. Dos veces candidato a la vicepresidencia, Samuel, y creo que 3 o 4 a la presidencia, ¿no? Sí. El siguiente, por favor. Yo creo que es un gran jurista, fue presidente por esa sucesión que hoy día ya no se da en esta nueva constitución. Hoy día ya un presidente del Tribunal Supremo de Justicia ya no llega a ese rango, la sucesión que se daba antes, y creo que fue un presidente que estuvo a la altura de la emergencia del país, pero es un gran jurista. Siguiente, por favor. No. Cambia de foto. Siguiente, por favor. Usted dijo que Andrónico era parte de la renovación y que a usted le parecía bien que... vamos con esa imagen. Ese es Evo Morales, con lo que llegó el 2005, en un momento de cierre de un ciclo de la democracia nacional, y con lo que el país le entregó.
Evo Morales tiene que quedar en su conciencia marcada, más allá de sus temas personales con la justicia, de los más de 50.000 hombres y mujeres que murieron en la guerra del Chaco, defendiendo un territorio que después en los años 90 fueron inversiones nacionales para ese territorio se volviera la potencialidad que fue del gas, y que el 2005 le entregó en los siguientes 20 años, sin generar un solo pozo en Bolivia de producción, ningún nuevo megacampo, el señor Evo Morales. Recibió todo hechito, gasoductos, mercados Brasil y Argentina, precios internacionales altos y negociados ya por encima de la media internacional. La nueva ley, la 3058 de Ormando Bacadíes. Oiga, y reservas garantizadas. Sí, ¿Qué nos ha devuelto el MAS? Ni mercados, porque hemos perdido la Argentina y Brasil, estamos a medias. No tenemos nueva ley, no tenemos mejores contratos, no hay reservas en el país, aunque tenemos gas. Lo único que nos ha quedado, que no ha hecho Evo Morales, son los gasoductos que vienen desde los contratos que se hicieron en los años 90. Jaime Paz empezó parte de esas obras y después los sucesivos presidentes. Y no por hablar de Jaime Paz, sino fueron los años 90 claves, y el 2005 recibió hasta la ley hecha. Y te digo algo, Jorge, yo estaba en el Parlamento cuando Evo Morales, todo el MAS, votó en contra de la ley de nacionalización. Ormando Bacadíes. La ley Y después 50-50. La 3058, ese es, si no me equivoco, Pero el número. que terminaba 50-50. Y que ellos después, cuando se dieron cuenta, al margen de la ley, hicieron un decreto que al final lo que hacíamos los bolivianos es pagar los servicios de las empresas que venían de afuera, no invertían nada, y si había descubrimiento o no descubrimiento, teníamos que pagar el servicio. Eso nos ha dejado este señor y este régimen de 20 años. Es que hay que decirlo, no para ofender a nadie, sino para cambiar el destino de la patria. Siguiente, por favor. Y yo he dicho, no, bueno, no sé. Va a ser, dice, su embajador en Corea. Él tiene su propio sentido del humor, pero hay que entender que, así como hemos hablado de Belcepa, que sea la cabeza junto a los mejores de Bolivia y a nivel internacional de la reforma judicial, Xi, siendo coreano, lo vamos a mandar a Corea, para que él no tiene que ser presidente para cumplir todas las promesas que ha hecho desde Corea. El gobierno coreano está en un problema de crisis de corrupción, de problema de faldas, de una serie de problemas en Corea muy complicados, que ojalá ya con la desgracia que tenemos en Bolivia no se nos contagie lo mal que está, pero sigue siendo, es una gran nación. Entonces el presidente, en este sentido, el candidato a la presidencia, Xi, en vez de ser presidente, tiene que ir a ser embajador a Corea. Si yo soy presidente, mediante la bendición de Dios y el pueblo, lo mandamos a Corea, y todo lo que prometió, que mande de Corea. Seguimos. La siguiente imagen, por favor. Bueno, yo dije algo que después se malinterpretó y por eso me voy a cuidar, pero lo que sí te puedo decir es que el MAS no se quiere ir del poder. Y si tienen, y García Linera es el padrino de Andrónico, eso lo he dicho en varios lugares, y está utilizando la cooperación internacional de las fuerzas que mantuvieron a Maduro en Venezuela, a Ortega en Nicaragua, que ven la derrota en la Argentina, que va a haber derrota en Chile, que en Brasil el próximo año al parecer va a haber derrota también de todo un bloque de poder, y en Ecuador acaba de haber una derrota del correísmo. Entonces el masismo, antes de salir del poder, siendo García Linera uno de los mayores poderosos de la política y la economía nacional, por sus intereses en la economía que tiene, él es el padrino de Andrónico, con coordinación internacional, para que cuando Arce y Evo no puedan generar disputa, Andrónico, el apadrinado, sea la forma de mantener el poder del MAS en el Estado. El MAS no se quiere ir del poder, y la solución van a buscarla a través de Andrónico. Siguiente, por favor. Samuel es un buen empresario, como mucho. No, eso no. Yo con todo respeto a Samuel, porque verás que yo hablo con respeto de las personas, otra cosa son las ideas. 100 días, como dijo Roberto de la Cruz, en 100 días lo devuelven huesitos, nada más, se lo devoran a Samuel. Entonces, Samuel no entiende el Estado. Hace 32 años que fue ministro, hace 32 años fue ministro. Este es un Estado que se devora
Aquellos que consideran, no, espere 100 días, mañana lo llamo. Mañana ya te sacaron el celular de la mano, salió corriendo el hombre y estás fuera del gobierno. En un día, carajo. Tenemos una imagen más. No, es lo peor que nos ha pasado al país. Es lo peor que nos ha pasado al país, desgraciadamente. Y yo quiero decir algo. Lo que él hizo sufrir a mi familia, hizo sufrir a las familias bolivianas a través del abuso de la institucionalidad y la justicia, es irreparable. Jamás, porque conozco a su señora esposa y a su hija, pueden pasar por el mismo dolor que él causó a muchas familias bolivianas. Tenemos que entender que no podemos ser igual que ese caballero, tenemos que ser diferentes. Para transformar la patria no podemos ser como ese señor. Hizo mucho daño a la patria. Él fue parte en forma directa de las maniobras y del manejo de Evo Morales para hacer el daño que se hizo al país. Pero él fue el genio, el cráneo, y ahora está detrás de Andrónico. Por eso Andrónico hoy día es apadrinado, y lo ha dicho él en varias oportunidades. Andrónico es la respuesta. Soy padrino de Andrónico en el sentido, él es la respuesta para que el MAS se mantenga en el poder. Tenemos una imagen más. Candidato. Bueno, yo no tengo, el cruceño lo tiene que juzgar al alcalde, no soy yo quien para juzgar. La respuesta está en el pueblo cruceño. ¿Alguien más? Siguiente. Listo, estamos. Muy bien, se nos ha ido, mire que se nos fue el tiempo rápido, Rodrigo. Siempre es agradable conversar y tratar de sincerarse, porque entender al país, entender a Bolivia es una tarea bastante complicada, pero tenemos que hacerlo, si no, no tenemos opción. Yo le agradezco mucho por habernos dedicado su tiempo esta noche. Sé que tiene una agenda apretada, pero bueno, estuvo aquí con nosotros, así que agradecido, y esperamos tenerlo pronto, antes de las elecciones, para continuar profundizando un poco más en algunos temas que tienen que ver con esta elección y esencialmente con el destino de nosotros los bolivianos. Estimado Jorge, yo agradecido por el espacio que me das, más allá de más viendo las fotografías, siendo muy severo con algunos, especialmente con los masistas que han gobernado, pero con los otros dándole un sentido del humor y también de cierta ironía, picardía, chapaca. Pero creo que hay que renovar y hay que cambiar en el país. Y yo voy a pelear porque haya una renovación, un cambio, una oportunidad de ideas nuevas para la institucionalidad y la economía nacional. Así que creo que hay que darnos una oportunidad entre todos los bolivianos, respetando a cada uno de aquellos que quieren ser parte de este servicio público, pero también hay que dar una oportunidad a la renovación y cambio en el país. Antes que se me olvide, mi última opción, ¿qué le dice esa imagen? Bueno, ese es el ejemplo de la injusticia en el país, ¿no? Más allá, yo tengo una agradecida amistad con el hermano del gobernador de Santa Cruz, pero lo que ha ocurrido con Luis Fernando Camacho es el ejemplo de lo que no puede pasar en Bolivia. Oye, si no le puedes ganar, lo quieres meter a la cárcel. Yo toda la solidaridad y creo que es parte de lo que tenemos que definir como la renovación y cambio en el país, pero hay que renovar, hay que cambiar. No podemos renovar y cambiar con los de hace 20, 30 años en política, por lo menos. Tienes que darle una oportunidad a la gente nueva y espero que Luis Fernando Camacho le dé una oportunidad a la renovación y cambio en el país. Si usted es presidente y él sigue detenido. El 17 de agosto, cuando Bolivia le gane y acabe en el ciclo del MAS, ese 18 de agosto, yo creo, ni siquiera asumiendo yo la presidencia, que será el 8 de noviembre, estoy seguro que el 18 de agosto la justicia lo va a liberar. No van a tener cara ni soporte político del Estado central
que pueda mantener a Luis Fernando Camacho en la cárcel. Pero tenemos que ganar el 17. Dios mediante, yo creo que ya el peso y la lucha de muchos está haciendo de que Luis Fernando tal vez salga antes, ojalá por su familia. ¿Cómo se podría ganar una elección si hay 7 o más candidatos pretendiendo derrotar al MAS? No va a haber esa cantidad, Jorge. Mira lo que pasó en Venezuela. En Venezuela generaron la unidad a través de una candidata y al final el presidente que ganó, aunque le hicieron fraude, fue Edmundo González, que no tenía nada que ver con el proceso. Lo que tenemos que hacer en Bolivia es un proyecto nacional. Lo que se tiene que hacer, y es lo que estamos construyendo con el PDC, un partido con base democrática y cristiana, en esta alianza que hemos cerrado, es de que la inmensa mayoría de las representaciones sociales tengan un espacio para poder ganar elecciones y gobernar el país. Tú no gobiernas con una clase alta de la política, gobiernas con la base social. Si algo tenemos que aprender de estos 20 años es que conduciendo de forma correcta, conduciendo la economía de forma correcta, las instituciones, las bases, los sectores y las diferentes representaciones sociales tienen que gobernar, pero con una conducción clara de que no estás trabajando para el jefazo, para el caudillo, estás trabajando para la construcción de un país diferente, para una economía y unas instituciones diferentes. Y en eso se tiene que dar oportunidad a las grandes mayorías. Entonces, yo creo que hay que tener 4, 5, 6 candidatos, porque el día de mañana, el que supuestamente vaya a ganar, resulta que hay un movimiento de estos que en Bolivia se pueden dar igual que en Venezuela, y el que iba a ganar o el que representa a la mayoría, lo sacan de camino por XZ motivo. Tú sabes que acá hasta por una coma mal escrita en una carta notariada, te bajan la candidatura. Bueno, necesitamos tener 3 o 4 o 5. No van a haber 17 candidatos. En Ecuador hubieron 16 candidatos en primera instancia y quedaron 2. El pueblo sabio, el pueblo sabe, no tratemos de tontos al país, de estúpidos. El país sabe, va a tomar decisiones. Por eso hay que tener 4, 5, 6 candidatos, no es un problema. El país va a definir quién va a ser su candidato para que el 17 de agosto gane las elecciones nacionales y se acabe este ciclo de 20 años del MAS. Estoy absolutamente convencido, he viajado a este país, esa decisión está tomada. Esa decisión hoy día, Jorge, está tomada para que el MAS se vaya. Solo con fraude se queda, solo con fraude. Esa decisión está tomada. Lo que nosotros tenemos que generar es un proyecto para que la decisión sea bien encaminada. Muchas gracias, telespectadores del país. Fue nuestro diálogo con Rodrigo Paz Pereira, candidato por la democracia cristiana, y con quien hemos tenido el gusto de compartir estos minutos esta noche. Muchas gracias, Rodrigo. Querido Jorge, gracias. Un honor, un gusto. Por estar con nosotros. Telespectadores del país, telespectadores de Gigavisión Red Nacional, esperamos en los próximos días ofrecerles otro diálogo como este con otro de los candidatos, así que los esperamos. Muchas gracias, buenas noches.